Sean bienvenidos, mis curiosos cuervos. Los había estado esperando. Si es la primera vez que pasas por aquí, me presento. Yo soy Ursa y soy quien te va a revelar los misterios más inquietantes de la historia. Antes de comenzar, quería dejarles un mensaje agradeciendo tanto a los cuervos que están hace mucho en el canal como a las personas que se van uniendo. Desde ya les recomiendo que se queden a escuchar las historias que esta noche no les van a dejar apagar la luz antes de irse a dormir. Trabajo como cuidador de cementerio desde que tenía 22 años. Siendo realmente honesto, se trata de un trabajo bastante tranquilo y sencillo. A pesar de esto, hace un par de años, empecé a experimentar cosas que se han quedado conmigo y lo harán hasta el fin de mis días. Una de esas cosas es esta anécdota. En el año 2008 era una noche tranquila y ya había cerrado las 2 entradas del cementerio. Me encontraba en mi segunda ronda de la noche, en una velada que particularmente no tenía el sonido del viento como compañía, por lo que el silencio era casi absoluto, y el sonido de mis pisadas era lo único que hacía eco en todo ese lugar. Hasta que de pronto, otro sonido rompió la armonía. Era inconfundible. Eran hojas siendo pisadas. Parecían pasos pequeños y rápidos. Creí que se podía tratar de algún animal, pues era usual que ellos pasearan para hacerme compañía de vez en cuando. Sin embargo, había algo diferente en este ruido, algo que despertaba todas mis alarmas, por lo que decidí ir a investigar. No tardé mucho en localizar el origen del ruido, que se había detenido poco después de que yo empezara a indagar entre los pasillos. Decidí asomarme apuntando con el haz de luz de mi potente linterna. Entonces me topé con algo que hizo sobresaltarme bastante. Sentí el frío congelante de un escalofrío que caminó rápidamente por mi espina dorsal. Ahí había un niño. Estaba en cuclillas, como intentando esconderse. Sentí un golpe helado en la espalda de nuevo. Y por unos breves instantes, era como si todo mi cuerpo se hubiera paralizado. Sin embargo, y muy alejado de lo que yo hubiera esperado ver, este niño no desapareció, ni mucho menos. De hecho, la expresión de su rostro era de sorpresa y tal vez de un poco de miedo. En sus manos sostenía algo que parecía un vaso o algo similar, pero resultó ser una veladora. ¿Qué haces aquí?, dije casi sin pensarlo, asumiendo que estaba viendo frente a mí a un niño, a un ser humano y no algo sobrenatural. Afortunadamente para mí, tenía razón. El niño se puso de pie y comenzó a hablar de forma atropellada. El miedo que sentí momentos atrás comenzó a desvanecerse rápido. Y finalmente pude acercarme para hablar con él. Resulta que el niño vivía a unas pocas calles del cementerio. Y la razón por la que había irrumpido era porque en sus sueños, más bien en sus pesadillas, sus padres le habían dicho que tenían mucho frío y mucho miedo. Así que él pretendía dejarle en sus tumbas una manta que tomó de su abuela. Ambos habían muerto unos meses atrás en un accidente de tráfico, y el niño ahora vivía con la susodicha, una señora bastante mayor y muy cariñosa. Por alguna razón, saber que aquel pequeño no pasaba de 8 años de edad y tenía aquellas pesadillas donde veía sufrir a sus padres, era algo que no podía soportar. Era más triste y espeluznante de lo que yo imaginaba en un inicio me iba a encontrar. Solo espero que esas pesadillas hayan terminado
muchos años atrás, y que ese niño, tal vez ahora un hombre, se encuentre muy bien. Espero que les estén gustando las historias que están escuchando en esta velada. Los invito, si es así, a suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video en sus redes sociales. Esto no ha terminado, vamos a escuchar la siguiente historia. Mi padre es cuidador de cementerios y a pesar del trabajo que tiene, durante muchos años fue una persona bastante escéptica. Pero hay una historia que nos ha contado varias veces y que según él dice que le hizo saber que hay cosas más allá de la muerte. En esa ocasión, él estaba a punto de cerrar el lugar. Había ido a poner el candado en uno de los portones y se dirigió al segundo, cuando de pronto escuchó que alguien estaba caminando entre las tumbas. Esto no era nada extraño, pues el sitio estaba abierto al público y nunca faltaba quien se quedaba hasta el último minuto despidiéndose o simplemente acompañando a su ser querido en su reposo. Mi padre dice que dijo en voz alta que el lugar estaba cerrado. Incluso cuenta que lo hizo con un tono de voz un poco molesto, pues estaba particularmente fastidiado ese día. Entonces notó que no hubo ninguna respuesta. Esperó ahí por unos segundos y después, molesto, caminó de regreso a la zona donde habían escuchado el ruido. Al acercarse él, dice que empezó a escuchar que la persona estaba hablando en voz baja, como si estuviera rezando. Pero lo que decía era completamente inentendible. De repente, una mujer salió corriendo de entre las tumbas, asustándolo un poco, y sin prestarle la más mínima atención a él, siguió su camino. Mi padre jura que en el instante en que la vio, esta mujer tenía los ojos completamente blancos, su piel era pálida y parecía que no tenía ninguna facción. Casi tenía forma inhumana. Sin embargo, no pudo hacer nada más que ver cómo ella se alejaba y finalmente abandonaba el lugar. Entonces, un fuerte olor golpeó su nariz. Era un olor desagradable, algo similar a basura orgánica que tiene mucho tiempo en el mismo sitio. Él caminó por el pasillo donde la mujer había salido y no tardó mucho tiempo en encontrar la tumba desde la que provenía el hedor. Esta se encontraba cubierta de algo que parecía cabello humano, sangre coagulada y sobre todo decenas de cadáveres de ratones. De inmediato él se alejó, tanto por la impresión como por el asco, y llamó a su jefe lo más rápido que pudo para avisarle lo que ocurría. Un equipo enviado por el gobierno local se encargó esa misma tarde de limpiar el desastre, y parecía que todo había terminado ahí. Pero esa misma noche, mientras mi padre caminaba por los pasillos del lugar, haciendo una de sus rondas nocturnas, de pronto escuchó como todas las tumbas a su alrededor comenzaron a sacudirse. Según lo que él cuenta, fue algo que empezó de un momento a otro y al unísono, como si todos los muertos del cementerio intentaran escapar de su lugar de descanso. Y además, como si tuvieran una fuerza inhumana, pues las tumbas se encontraban cubiertas en su mayoría por una placa de concreto. Sin pensarlo dos veces, mi padre salió corriendo de allí y se fue a su casa. Dice que estuvo a punto de renunciar, pero no podía darse ese lujo, ya que él era el sostén de la economía familiar. Según lo que él cuenta, jamás ha vuelto a vivir algo similar. Pero dice que cada noche, cuando anda caminando por ahí, tiene mucho miedo de que aquel extraño suceso se vuelva a repetir.